Los condicionales son la estructura más común en casi todos los programas, si no es que en todos los programas. Bienvenidos a esto que es Mates con el Profe. En el video de hoy vamos a ver estos condicionales que nos van a permitir controlar nuestros programas. Así que, armate un mate, que empezamos. Bienvenidos a este nuevo video de la serie de Introducción a la Programación desde cero. En el video de hoy vamos a ver cómo funcionan estos condicionales, estas secuencias que nos van a permitir controlar nuestro programa. Condicionales, secuencia if, secuencia si. Básicamente lo que nos permite hacer es que nuestro programa hasta ahora lo que hemos visto es que iba una instrucción atrás de la otra. Lo que vamos a hacer ahora es que si se da una condición, se va a realizar una instrucción y si esa condición no se da, se va a realizar otra instrucción. Veamos cómo sería. Hasta ahora lo que teníamos era que venía una instrucción, después venía otra y siempre de arriba hacia abajo y nunca cambiaba. Lo que programamos primero se ejecutaba primero y una continuación de la otra. La diferencia ahora es que lo que vamos a hacer es que vamos a venir una instrucción atrás de la otra. Cuando nos encontramos un sí, lo que se va a hacer es una bifurcación en base a una pregunta, a una condición. Si esa condición es verdadera, entonces el programa va a tomar un camino. Si esa condición es falsa, entonces el programa va a tomar otro camino y va a continuar hasta que termine. Veamos algunos ejemplos y cómo funcionan. Bueno, fíjense acá tenemos un nuevo archivo de PSInt, tenemos un algoritmo nuevo que le llamamos clase 4. Y lo que les quiero mostrar es la idea de estos condicionales, es esta estructura que dice si entonces. Fíjense que si ponemos clic, nos aparecen un montón de cosas, no se preocupen, ya se les voy a explicar. Lo que nos dice es, si expresión lógica es la condición que yo les dije, ahora lo vamos a ver. La idea es que si esa condición, esa expresión lógica es verdadera, entonces se va a dar toda esta secuencia de instrucciones que dice acciones por verdadero y estas acciones por falso no se van a ejecutar, y si esta expresión es falsa, entonces las acciones por verdadero no se van a ejecutar y sí se van a ejecutar las acciones por falso. No se preocupen, es un montón, pero vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Bien, entonces fíjense, tenemos nuestro primer ejemplo que dice el programa que tenemos que hacer, un programa bastante sencillo que dice el usuario ingresa un número, si ese número es mayor a 6 se muestra el mensaje correcto, si no se muestra el mensaje incorrecto. Entonces, vamos a pensar como hacíamos la clase pasada con el principio básico de la programación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que ingresar un número y segundo tenemos que ver si ese número que nosotros ingresamos es mayor o menor a 6. Y si es mayor a 6 se muestra el mensaje y si es menor a 6 se muestra otro mensaje. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ingresar un número. ¿Cómo hacíamos para ingresar un número? Usábamos la instrucción leer, ¿sí? Y vamos a guardar el número que nosotros ingresemos en una variable que le podemos llamar, por ejemplo, num, ¿sí? Entonces, leemos el número que ingresa el usuario en la variable num. Obviamente le podemos poner también para que aparezca un mensajito y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos como programadores qué es lo que hace el programa, pero si le damos el programa a otra persona, estaría bueno que sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces le vamos a poner un mensajito que diga ingrese un número, por ejemplo. Y le ponemos el 2 puntos, un espacio por prolijidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros ejecutamos nuestro programita poniendo el botón play, que va a aparecer un mensaje que dice ingresa un número y vamos a pedir un número. Sí, hasta ahora no hace nada, no muestra ni el mensaje correcto ni incorrecto. ¿Por qué? Porque todavía no lo agregamos en nuestro programa. ¿Cómo vamos a hacer para agregar esa condición? Que si es mayor a 6 pase algo y si es menor a 6 pase otra cosa. Bueno, justamente con lo que habíamos visto recién, que es esta estructura si entonces. Entonces, ¿cuál es la condición? ¿O qué es la condición? Básicamente la condición es que dos cosas sean iguales, que una cosa sea mayor a otra, que una cosa sea menor a otra, o que dos cosas sean distintas, o un conjunto de todas esas cosas. En este caso, ¿qué queremos ver? Si el número que nosotros ingresamos, que lo tenemos guardado en la variable num, es mayor a 6. Entonces, ¿qué podemos poner? En vez de expresión lógica, lo que vamos a poner es si ese número que nosotros ingresamos es mayor a 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer si el número es mayor a 6? Como dice la consigna, si es mayor a 6, mostrar el mensaje correcto. ¿Cómo hacemos para mostrar un mensaje? Usamos la instrucción escribir y vamos a, como no dice nada más la consigna, vamos a mostrar el mensaje correcto. Y si no, ¿qué? Si el número no es mayor a 6. Entonces, si no es mayor a 6, vamos a escribir incorrecto. ¿Sí? Entonces ese sería nuestro programa, es lo que pide la consigna. Vamos a ver si funciona. Fíjense, antes de ver si funciona, que cada instrucción, cada condicional sí, termina con un fin sí, justamente para saber dónde termina las instrucciones que yo quiero realizar. Vamos a ver si funciona hasta ahora.
Bien, le ponemos reiniciar. ¿Y qué nos pide? Ingresa un número, por ejemplo, el número 10. Y nos aparece el mensaje correcto. ¿Por qué? Porque el número que ingresamos es mayor a 6. Y si le ponemos de nuevo, no sé, menos... Le podemos poner, no sé, el 3 es menor a 6, entonces nos aparece el mensaje incorrecto. Y le podemos poner cualquier número. Le podemos poner un número negativo, le podemos poner, no sé, un número con coma. Y si es mayor a 6 va a aparecer el mensaje correcto. Si es menor a 6 no va a aparecer el mensaje incorrecto. ¿Qué pasa si ponemos el número 6? Les doy medio segundo para que lo piensen y lo dejen en los comentarios. ¿Qué pasa si ponemos el número 6? Bueno, lo que va a aparecer es el mensaje incorrecto. ¿Por qué? Porque nosotros lo que le estamos preguntando es si es mayor a 6. Si el número que yo ingresé es igual a 6, entonces no es mayor. Si quisiéramos contemplar el 6, que sea un caso de mensaje correcto, ¿qué tendríamos que hacer? En vez de que la condición sea que el número sea mayor a 6, tendría que ser que el número sea mayor o igual a 6. Vamos a hacer la prueba, le ponemos play, le ponemos reiniciar. Entonces ahora, si ponemos el número 6, nos aparece correcto. ¿Por qué? Porque el número que ingrese es mayor o igual a 6. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Vamos a ver qué dice. Dice la consigna: pedir al usuario que ingrese dos números. Si el primero de los dos números ingresados es mayor, indicar que el primer número es mayor y mostrar la suma. Si el segundo es mayor, indicarlo y mostrar el producto. ¿Sí? Entonces analicemos primero qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ingresar dos números. Tenemos que verificar cuál de los dos números es mayor. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, primero que nada, leer dos números. ¿Sí? Leer número 1 y leer número 2. De nuevo, los nombres de las variables pueden ser cualquiera, siempre y cuando cumplan las restricciones que vimos hace dos clases. ¿Sí? Cuando, que no podía empezar por un número, que no podía tener caracteres especiales. ¿Sí? Por ejemplo, no puedo llamar 2 número 1. ¿Sí? Tiene que empezar por una letra, etc. Pero bueno, cualquier nombre. Por ejemplo, leer número 1 y número 2. ¿Qué vamos a hacer? Como siempre, le vamos a poner un mensajito que diga ingrese dos números. ¿Sí? De nuevo, cuando programamos tenemos que pensar no en usar nosotros el programa, porque nosotros sabemos que tenemos que ingresar dos números, pero si agarra a otra persona ese programa, tiene que saber qué hacer. Tiene que saber que tiene que ingresar dos números. Entonces, ingrese, se lo vamos a indicar para que lo sepa. ¿Sí? Ingrese dos números. Bien, y una vez que ingresamos los dos números, ¿qué queremos hacer? Si el primero es mayor, indicarlo y mostrar la suma, y si el segundo es mayor, indicarlo y mostrar el producto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a usar la estructura así, que la podemos apretar el botón o directamente podemos escribir. ¿Sí? Si el número 1 es mayor al número 2, ¿sí? Otra cosa, fíjense que acá podemos poner entonces, podemos poner o no poner ese entonces. Sí, esto más que nada porque en algunos lenguajes de programación es if, condición, then hacer tal cosa. ¿Sí? Es una palabra clave en algunos lenguajes. Como en Python no lo pide, y por ahí yo estoy más acostumbrado a trabajar con Python y es lo que más vamos a ver en este canal, no lo vamos a poner, pero que sepan que esa palabra, el entonces, puede estar o puede no estar. Entonces, si el número 1 es mayor al número 2, ¿qué queremos hacer? ¿Qué dice la consigna? Indicarlo y mostrar la suma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escribir, indicarlo. ¿Cómo lo vamos a indicar? El primer número es mayor, ¿sí? Lo vamos a indicar con un mensaje. Y después, ¿qué queremos hacer? Mostrar la suma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una variable nueva que se va a llamar suma. ¿Y cuánto va a valer esa variable suma? Bueno, va a valer lo que sea que valga el número 1 más lo que sea que valga el número 2. Y después queremos mostrar la suma. Entonces vamos a mostrar, escribir. ¿Qué vamos a escribir? La suma de los números es... Cerramos comillas para que termine el mensaje. Ponemos una coma para separar y vamos a mostrar la suma. ¿Terminó ahí el programa? No, no terminó ahí. ¿Por qué? ¿Qué nos falta? Que si el segundo número es mayor, entonces queremos mostrar el producto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no, es decir, si número 1 no es mayor a número 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir un mensajito. ¿Qué quiere decir? Si el número 1 no fue mayor al número 2, entonces porque el número 2 es mayor al número 1. No tonto, pero ahora lo vamos a ver. Entonces, si el primer número no es mayor, es porque el segundo es mayor. Entonces, el segundo número es mayor. ¿Qué más queremos hacer? Calcular el producto. Entonces vamos a crear una nueva variable que se llama producto o prod o lo que ustedes quieran. Y aquí va a ser igual a número 1 por número 2. Y queremos mostrar cuánto vale ese producto. Entonces vamos a escribir de nuevo. Tengo un problema con escribir la palabra escribir. ¿Qué vamos a escribir? El producto de los números es
cerramos la comilla para terminar el mensaje y vamos a mostrar lo que sea que valga la variable float. ¿Terminó el programa ahí? Sí, se podría decir que sí. Entonces le vamos a dar play. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Ingrese dos números. Por ejemplo, vamos a ingresar, no sé, el número 5 y el número 8, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? El segundo número es mayor y el producto de los dos números, 5 por 8 es 40. Entonces, está bien. Vamos a reiniciar y vamos a ver qué pasa si el primer número es mayor. Entonces vamos a ingresar, no sé, el 6 y el 2, por ejemplo. ¿Y qué nos dice? El primer número es mayor y la suma de los números es 8. Y ustedes me dirán ahora, ¿y qué pasa si los dos números son iguales? Fíjense que en la consigna no dice nada de qué pasa si los dos números son iguales. Bueno, vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, 5. Si los dos números son iguales, nos dice el segundo número es mayor. Y el producto de los números es 25. ¿Por qué? Básicamente porque lo que hizo es, como el número 1 no es mayor al número 2, porque son iguales, entonces entró en la segunda parte, en el signo de este condicional. Entonces lo que deberíamos hacer, si bien tenemos dos opciones, o cambiamos la consigna y decimos que si el primero es mayor, indicarlo y mostrar el producto, y en vez de que si el segundo sea mayor, podemos poner en caso contrario. ¿Sí? Entonces en vez de decir que el segundo número es mayor, podemos decir, no sé, que no es mayor, el primer número no es mayor. Es una opción, ¿sí? O la otra opción es algo que vamos a ver la próxima clase, que es meter un condicional adentro de otro condicional para salvar esta situación. Pero antes de meter un condicional dentro de otro condicional, vemos un ejemplo más con un solo condicional. Bien, veamos este último ejemplo, que dice es ingresar un número, indicar si es par o impar, si es impar, duplicarlo, y si es par, dividirlo por 2, y al final mostrar qué operación se realizó y cuál fue el resultado. Sí, entonces, de nuevo, pensamos el programa, lo analizamos y ¿qué tenemos que hacer? Primero, ingresar un número, es decir, vamos a usar un leer, ya lo vimos en los otros ejemplos, y después tenemos que ver si es par o impar. ¿Cómo vamos a hacer? Ahora te lo cuento. Vamos a hacer la primera parte. Vamos a escribir un mensajito que diga ingrese un número, ¿sí? Y vamos a leer y lo vamos a guardar en la variable num, por ejemplo, ¿sí? Cualquier número, pero si es un número le pongo poner número para saber que es un número. Y ahora, ¿qué queremos ver? Si es par o impar, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver si un número es par o impar? Básicamente lo que tenemos que hacer es dividir el número por 2. Si el resto es 0, es porque el número es par. Si el resto es 1, es porque el número es impar, ¿sí? Y nosotros tenemos una operación para justamente obtener el resto de una división, que es el símbolo de porcentaje, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es dividiendo el número por 2 y guardándonos el resto, ¿sí? Entonces, en todo esto que está acá, lo que estamos haciendo es obteniendo el resto de la división del número dividido 2. ¿Y qué queremos ver? Si ese resto es igual a 0, ¿sí? Si el resto de la división es 0, es porque el número es par, ¿sí? Otra cosa más, fíjense que estamos usando dos signos iguales, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es comparando si dos cosas son iguales. Si el resto de la división es igual a 0, ahora sí, es porque el número es par. Entonces, ¿qué queremos hacer? Indicarlo primero. Perfecto, eso lo podemos hacer, escribir el número es par, ¿sí? ¿Qué más queremos hacer? Duplicarlo. Perdón, eso es si el número es impar. Si el número es par, queremos dividirlo por 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar una nueva variable que le podemos llamar resultado, por ejemplo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Si el número es par, queríamos dividirlo por 2. Entonces el resultado va a ser número dividido 2. Y ahora el símbolo para dividir y justamente usar la división es la barrita para el costado. ¿Y qué más queremos hacer? Al final mostrar qué operación se realizó y cuál fue el resultado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escribir un mensajito que diga el número fue dividido por 2 y el resultado es, cerramos comillas y ponemos resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el número dividido 2 es igual a 0, es decir, si el número es par, indicamos que el número es par, dividimos el número por 2, que es lo que queríamos hacer, y mostramos que el número fue dividido por 2 y el resultado es lo que sea que valga el resultado. Y ahora, ¿qué queremos hacer? Si no, es decir, si no se da esta condición, es decir, si el resto de dividir el número dividido 2 no es 0, ¿qué va a ser? Si no es 0, es 1, es decir, es impar. Entonces, si no se da la condición esta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escribir que el número es impar
¿Qué más queremos hacer? Ahora el resultado no va a ser número dividido 2, sino que va a ser duplicarlo, el doble. Número por 2. Fíjense que podemos usar la misma variable, resultado. ¿Por qué? Y básicamente porque el número es o bien par o impar. Entonces, o se va a ejecutar esta parte del programa o esta otra. Entonces no pasa nada si le ponemos el mismo nombre. ¿Por qué? Porque no se van a sobreescribir el valor que guarde en la variable resultado. ¿Y qué vamos a hacer después de obtener el resultado? Escribir el número fue multiplicado por 2 y el resultado es resultado. ¿Sí? Hasta ahí entonces estaríamos. Bueno, en teoría sí. Cumplimos la consigna que nos dice. Vamos a ver si efectivamente funciona. Ponemos reiniciar. ¿Y qué nos dice? Ingresa un número. Por ejemplo, no sé, el 5. ¿Qué nos dice? El número es impar, el número fue multiplicado por 2 y el resultado es 10. ¿Sí? Obviamente 5 por 2 es 10. Perfecto. Vamos a ver qué pasa si ingresamos un número par. Por ejemplo, no sé, el 10. Nos dice el número es par y el número fue dividido por 2. Y el resultado es 5, con lo cual cumplimos nuestra consigna. Hasta ahí estamos, entonces espero que, se haya entendido cómo funcionan estos condicionales. Vamos a seguir viendo ejemplos, los vamos a usar. Los condicionales se usan en todos los programas. La próxima clase vamos a meternos un poquito más de lleno, a ver qué pasa si metemos un condicional adentro de condicional. ¿Por qué? Porque esto que está acá, si esta condición es verdadera, esto que se ejecuta acá, puede ser cualquier cosa. Y también puede ser otro condicional. Entonces eso lo vamos a ver la próxima clase. Si llegaste hasta acá y te gustó el video, te invito a darle un me gusta y te invito a suscribirte para más contenido en matemática, programación, ciencia y tecnología. Adiós.